Abramos la Biblia, tomemos allí un texto. Hemos estado hablando de la mayordomía. Estábamos hablando de finanzas, o estamos hablando de finanzas. De ser fieles en esa parte. Entonces les voy a invitar a abrir segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, que es un texto bien conocido. Y mientras mencionamos algo de ello, hermanos, mientras encontramos el texto, estaba pensando vino a mi mente, a mi corazón, hacerles, a veces se habla a la ligera al respecto de lo que nos mandan los médicos. Y estaba pensando en decirles, hermanos, hay que cuidarse. Yo le estaba diciendo a la hermana Jenny el martes, le estaba diciendo, usted está muy muchacha, cuídese. Igual les digo esta noche, estamos muy jóvenes, hay que cuidarse. Las recomendaciones médicas no son en vano. Si le dicen mérmele a la sal, mérmele. Le dicen mérmele a las harinas, mérmele. Y si le dicen mérmele al azúcar, haga caso. Haga caso. Porque uno llega a un lugar o a un estadio en su vida donde no hay reversa. Y entonces empieza uno a pedir al Señor y a clamar. Y entonces hasta se le agota la fe diciendo, es que Dios no me oye, estoy enfermo y no me oye. Pero seguramente le advirtió mucho. Y Dios obra de esa manera también, con advertencias. Y entonces hay situaciones en las cuales es mejor prevenir que lamentar. Les digo eso, no lo vayan a tomar a mal, por algo ha de ser. Porque ya después uno le tambalea la fe cuando ora, porque se me subió, porque se me bajó, porque me mareé, porque esto, porque lo otro. Y resulta que antes le dijeron algo para que no llegara y no hizo caso. Entonces, se los digo, hermanos, porque yo he vivido la experiencia y yo ya lo he visto en mi familia. Y entonces un médico me dijo, baje de peso porque resulta como su papá y como su abuelo. Y bueno, estaba intentando y se siente bien. Entonces le animo en el amor del Señor, prestemos atención. El sermón no es de eso. Entonces el texto que quiero tomar esta noche es el capítulo 9 de segunda carta a los Corintios, el verso 5. Ese verso dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Así, hermano. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Bueno, ustedes quedaron muy callados y me hacen dar miedo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Amén. Bueno, estábamos hablando acerca de diezmos. Esta noche quiero mencionarles. Debí seguir hablando de ello porque es muy amplio. Hablar de diezmos y primicias es un tema bastante amplio. Pero quiero pasarme a hablar de las ofrendas. Entendiendo el principio de las ofrendas. Vamos a meditar unos minutos en ello. Si ustedes se animan y me animan, no me voy tan largo. Claro. O si no, me toca explicar mucho. Ese texto, hermanos, es en donde vamos a enfocar directamente el sermón. Pero hay un texto que nos ilustra el cómo hacerlo, y es el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, el verso 1 al verso 3, muy especialmente el verso 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice: y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pero el consejo del apóstol es que cada uno, cada primer día de la semana, ponga aparte algo según lo haya prosperado el Señor. ¿Cuántos lo hacen así? Porque puede ser que usted diga: uy, ¿verdad que hoy era
Y había que traer. Hacer que ya usted esté programado y haga un presupuesto cuando llegó el dinero y diga: esta semana voy a ofrendar en los cultos tanto. Ponga aparte, según Dios le haya bendecido. Uno se encuentra con muchas cosas a la hora de hablar de ofrendas y a la hora de conocer conceptos en las congregaciones. Pero cuando se habla de las ofrendas, es necesario entender se debe ser fiel en ello, porque hace parte de lo espiritual también, porque aumentará los frutos. Y también hará que el que provee te mantenga listo para que puedas seguir ofrendando o supliendo necesidades. Entonces, ofrenda, hay una palabra, es la palabra minja, y habla de tributo, habla de presente, habla de don, habla de sacrificio, habla de oblación, no ablación, sino oblación. Tienen un significado muy distinto. En el Nuevo Testamento hay varios nombres que tienen que ver con algún tipo de ofrenda, pero nosotros conocemos el tipo de ofrenda que traemos, que es una donación para la obra del Señor. Que alguno puede hacerla en dinero, algo otro puede hacerla en algo otra cosa material. Ante Dios también son miradas como ofrenda nuestras oraciones. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 5, uno de sus versos, donde habla del presentarnos o de ir al altar a llevar nuestra ofrenda. Pero se menciona en el Antiguo Testamento uno de los ejemplos más tomados para hablar de ello, de la ofrenda, y es Génesis capítulo 4, verso 3. Nos habla de dos hombres, y es Caín y Abel. Y mire que se menciona que Caín llevó una mala ofrenda, y la Biblia no dice que Caín haya llevado una mala ofrenda, sino que dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Ambos llevaron ofrenda. Dice: aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, lo cual hizo también Abel. Dice que Abel escogió de lo primogénito, de lo primero, para llevar al Señor. Entonces, ambos trajeron ofrenda y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando usted lleva y cuando yo llevo mis diezmos, mis primicias, no estoy mostrando mi generosidad. Estoy dando a Dios algo que Él pidió como suyo. Entonces, no rescato nada de ello porque es de Dios.
y no quiero quedar en deudas con el Señor. Así que lo que yo pruebo lo que se prueba cuando yo llevo mis diezmos y mis primicias, se prueba mi fidelidad a Dios. Pero cuando yo llevo mi ofrenda, pruebo lo generoso que soy ante Dios. Pruebo lo liberal o liberado que soy ante Dios. Entonces, cuando das tus ofrendas, muestras tu generosidad. Pues das de lo tuyo, de ese 90, das para el Señor. La iglesia se utiliza las ofrendas para suplir las necesidades. No es así ahora solamente. Cuando usted mira todo el historial de las ofrendas, se le dio el mismo uso. Suplir las necesidades en el pueblo, en la obra del Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando usted y yo ofrendamos? Cuando usted y yo ofrendamos, el verso 8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces, cuando yo llevo mi ofrenda ante el Señor, lo que hago es honrarlo. Honro a Dios. La actitud de Dios frente a esas ofrendas porque los Proverbios dice, creo que es el capítulo 3, verso 6, algo así. Dice: con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Y muestra allí los resultados de honrar al Señor con nuestros bienes. Pero cuando hay esa actitud nuestra de honrar a Dios con nuestros bienes, la actitud de Dios frente a las ofrendas que damos es que Él hace memoria de nuestras ofrendas. En otras palabras, Dios sí tiene en cuenta las ofrendas que damos. Por eso las ofrendas deben utilizarse muy bien. Es decir, uno no se puede volver un loco gastando las ofrendas. Por eso la administración de una iglesia es tan complicada. Porque yo debo saber que lo que voy a hacer con esa ofrenda que dio la iglesia, que se la dio a Dios, Dios nos puso como administradores, debe ser muy bien utilizada, porque Él la ve. Dios ve esa ofrenda. Entonces, hace memoria de ellas. El Salmo 20 dice: dígate el Señor, en el día del conflicto te defienda. El nombre del Dios de Jacob te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y reduzca a ceniza tu holocausto. Dios no solo mira nuestras ofrendas, sino que testifica
de esa ofrenda. Eso fue lo que pasó con Caín y Abel. La carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 4, dice: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo. Dios dio testimonio de sus ofrendas, y por eso muerto habla de ellas. Dios da testimonio de tus ofrendas también. Las ofrendas también son una exigencia de Dios, porque Él necesita ver nuestra generosidad. Deuteronomio capítulo 16, verso 16 dice: 3 veces cada un año parecerá todo hombre delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la solemnidad de los acimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante del Señor. Cada uno con el don de su mano o la ofrenda de su mano, conforme a la bendición del Señor tu Dios que te hubiere dado. Lo que quiere decir es: no se presentará con las manos vacías. Era una exigencia del Señor. Entonces, Dios no solo las exige, sino que las pide. Él demanda de la mano de sus hijos. El libro del profeta Ezequiel, el capítulo 20, el verso 40 dice: empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros, con todas vuestras cosas sagradas. Ese demandar es suplicar, es pedir, es solicitar. Entonces Dios demanda las ofrendas del pueblo. Cuando esas ofrendas no van acompañadas de obediencia, pues no tienen la misma forma o no significan lo mismo ante Dios. En el libro del profeta Malaquías, el capítulo 1, el verso 10, Dios hace allí un llamado en forma de pregunta y dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ese de balde es en falso o de una manera hipócrita. Y dice: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. O sea que la ofrenda debe ir de un corazón sincero, acompañado de obediencia. Pero cuando van acompañadas de obediencia, el Señor las acepta. Por eso habla del estar en paz.
Para ser un oferente, debo estar en paz con mis semejantes. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces hay que ponerse en paz. Cuando quiero ser acepto ante Dios como ofrenda. El texto no se refiere tanto a la ofrenda monetaria, sino cuando vamos al altar a presentarnos ante Dios como ofrenda. Primero debo reconciliarme con mi hermano antes de presentarme ante Dios. Así que hay que tomarlo en cuenta. Nuestra ofrenda debe ir marcada de gran liberalidad. Yo he escuchado ya en varias ocasiones de personas que de alguna manera alguien les ha llamado la atención por su forma de ofrendar y entonces dicen, utilizan la Biblia, ¿no? Porque hay personas que son muy bíblicas. Dice que Dios ama al dador alegre y si yo voy a dar bastante y no lo voy a dar con alegría, entonces doy poquito. Ese no es el propósito del texto. El texto es que yo debo ser generoso con quien ha sido generoso conmigo. Y yo creo que Dios no ha sido mezquino con ninguno. Uno tiene que ser sincero ante Dios y saber que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Entonces, esa exhortación que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 8, dice que el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Cuando usted haga esa distribución para donar, ofrendas son donaciones que hacemos. Hágalo con liberalidad. Con liberalidad. De eso casi no se enseña porque Satanás no está interesado en que el cristiano sea liberal en ese aspecto. En su gran mayoría, algunos tienen como ese don de hablar de tanto de dinero, pero la gran mayoría como que hacemos el tema a un ladito y sacamos espacios muy exclusivos para hablar de ello, pero uno sabe que no causa mucha comodidad en muchos. Un sermón de estos no pone a hablar en lenguas a nadie, porque el ser humano es feliz hasta que le tocan el bolsillo. Hasta allí llega la felicidad. Entonces, pero cuando yo ofrendo, debo hacerlo con liberalidad.
porque es otra manera de servir al Señor, de honrarlo con nuestros bienes. ¿No dice amén? Yo creo que se honra a Dios con nuestros bienes. Mire, cuando usted puede ofrendar, usted debe pensar que Dios está recibiendo esa ofrenda y debe tenerlo en cuenta. Es triste ver que muchos nos convertimos en siervos del dinero. Entonces hay una diferencia muy grande entre hacer que el dinero me sirva, usar el dinero como el vehículo, a yo servirle al dinero. Es decir, moverme por el dinero. Hay personas esclavas del dinero, de las posesiones. Dios no nos da dinero para que le sirvamos al dinero. Si Dios te regala algo, te da para que le sirvas a Él, a través de ello. Hay que servir a Dios con lo que tenemos, hermanos. La Biblia dice en San Lucas capítulo 8, verso 2, dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus y de enfermedades, María, la que le llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras, dice, servían a Dios. ¿Con qué le servían? No han leído el texto. Le servían con sus bienes. Con sus bienes. Entonces, uno puede preguntarse, ¿si es el Señor el que me ha bendecido? Y mire, yo entiendo que si el dinero fue mal habido, no es una bendición que Dios me ha dado. Es decir, si me lo robé, si de alguna manera estafé a otro, si es el producto de hacerle mal a otro, entiendo que eso no es bendición de Dios. Pero cuando usted entienda que lo que tiene es una bendición de Dios, póngalo a disposición de Dios. No le estoy diciendo que lo dé totalmente, sino que usted debe saber que el Dios que da, Él mismo da para que nosotros podamos con liberalidad poder dar. Y así mismo es como abrir una llave, mi hermano. Yo conozco personas que me han testificado, a mí no me ha faltado nunca, hermanos. Y conozco personas que me han testificado cómo se ha abierto los cielos para su vida, poniéndolo todo en la mano del Señor. Conozco personas muy liberales. Y hay personas que me han regañado, hermanos, porque a uno lo regañan también por falta de fe a veces. Yo hay hermanos a los que le he dicho, no hermano, ya. Y me dicen, no me corte la bendición. Dice, si usted no me recibe, si usted no toma en cuenta lo que estoy ofreciendo, me corta la bendición a mí. Yo, bueno, que Dios te bendiga en tu fe y te aumente la fe. Pero entonces hay que pedirle al Señor que Él abra nuestro corazón para dar lo mejor a Él.
Yo les hablé del espíritu de avaricia, que cada vez que hablamos de dinero, lo que impera en la vida de muchos es ello. Que están pensando en cuánto les va a faltar y en no cuánto Dios les va a bendecir. Y se está pensando en que todo se ha conseguido con la fuerza y ha dado. Entonces, hay que pensar en este texto: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y que el propósito no es tener y más tener y más tener. Y si Dios quiere que tengas mucho, hermanos, Él, cuando tú gastas, sigue dándote y sigue dándote y sigue dándote y sigue dándote, porque Dios es el que aumenta lo que nosotros podemos tener. Mire, ese texto, para ir concluyendo, de la segunda carta a los Corintios que leímos, ese texto habla de la administración para los santos. Miremos algunos detalles. El apóstol Pablo le envía a estos hermanos la carta diciendo: yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorié entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, y nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia nuestra. Yo a veces he dicho que a la iglesia no hay que pedirle ofrendas. O sea, hacemos la dinámica de decir: hermano, vamos a colectar nuestra ofrenda. La ofrenda voluntaria. Pero la generosidad debe estar en el corazón del creyente. Uno de los ejercicios más duros que hay para mí en la iglesia es que yo vaya a algún programa y me digan: Elber, promueva la ofrenda. Yo prefiero que me llamen a predicar o a cantar un himno especial o a colectar la ofrenda, porque es calladito. Porque yo digo, yo puedo hacer que se emocione la gente a través de un testimonio y leerles un texto allí inmediato. Pero ¿es de verdad la persona generosa? Entonces, la generosidad debe ser algo que ya está en el corazón. Yo debo en mi corazón pedir a Dios que me haga generoso, y debo tener en mi corazón ese sentir de dar, no para darme golpes de pecho diciendo que yo doy tanto de ofrenda, no, sino debo saber de que el Señor que me da, Él mira mi ofrenda, por lo tanto yo doy. Y bueno, Él sabrá qué hacer conmigo.
Lo cierto es que Él siempre devuelve y devuelve mucho más de lo que uno da. Entonces, el apóstol Pablo envió a hermanos para que prepararan la generosidad de los hermanos, aunque él sabía que eran generosos. La forma de preparar la generosidad era diciéndoles: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces uno se ilustra diciendo que si yo necesito coger en una cosecha un bulto de maíz, yo siembro 2 granos de maíz. Los agricultores, más o menos, ¿cuánto maíz se siembra para cosechar un bulto? ¿Cuánto, Islen? Se necesita sembrar unas pepitas. Entonces el apóstol Pablo está hablando de una siembra. Y la siembra no es antibíblica ni es demoníaca. El apóstol Pablo les está diciendo: el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Si yo siembro 2 granos de maíz, pues voy a tener 2 maticas y por lo menos 4 o 5 mazorcas, y yendo bien algo otras más, pero no es mucho. Si yo siembro 1 libra, pues voy a obtener bastantes plantas y la cosecha va a ser buena. Y entre más quiero, más siembro. El apóstol le habla a los hermanos de esa forma, pero les dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni porque necesite, porque Dios ama al dador alegre. Pero les recuerda: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todas las cosas suficiente, entonces la gracia de Dios abunda en ello, en que usted tenga siempre lo suficiente. ¿Con qué propósito le da Dios para que tenga lo suficiente? Para que abundéis para toda buena obra. Dice, como está escrito: dio, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y les recuerda: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Con qué propósito? Para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad. O sea que el ser enriquecidos es para que el ser humano, el creyente, el Hijo de Dios, abunde en liberalidad, lo cual produce en vosotros acciones de gracia. Bendito el nombre del Señor, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea que ese texto sí nos habla
de ese principio de ser liberales, pero dice que eso también reabunda en situaciones espirituales. Usted ofrenda, hermanos, no ofrende para que lo vean. Tampoco ofrende porque el que pasó aquí se regó y dio un testimonio y dijo: yo di 10,000 y saliendo me encontré 100,000. No, no es el propósito. Sucede a unos pocos. Sucede a unos pocos. Lo que usted debe ser es generoso de corazón. Usted debe tener en su corazón ese principio. Señor me bendijo y yo voy a dar. Y a veces uno está sentado y piden la ofrenda y usted dice: no, voy a dar 5,000. Pero después le llega al corazón: no, dé los 10,000 y da los 10,000. O dé 15,000 y da los 15,000. Lo puso Dios, pero no porque alguien lo haya cuestionado. Pero sepa que cuando usted siembra escasamente segará. Pero cuando siembra generosamente va a segar. Eso es un principio bíblico. Eso no es un cuento de los predicadores. Además, nosotros no predicamos el evangelio de los panes y los peces. Nosotros predicamos el evangelio de la salvación. Pero la salvación también trae todo ello: bendiciones económicas a la vida del creyente. Entonces, ¿cómo debo ofrendar? De corazón, pero con liberalidad. Con liberalidad. Entonces, yo he visto hermanos en algunos lugares loqueando, hermano. Vea, a uno le ha pasado de todo. El hermano que echa un billete de 100,000 para ofrendar 2,000, pero resulta que la ofrenda del culto fue 50,000. Y entonces manda a cambiar en toda parte, y los que están colectando la ofrenda se vuelven locos. ¿Cómo le cambian ese cheque a ese hermano? Pero el hermano que tiene, nos ha pasado, el hermano que tiene el billete de 20,000 partido, seguro tiene otros buenos, pero cogió el partido 1,000. Contamos, había un billete de 50,000 y al sacarlo de debajo de los otros se abrió. ¿Cuánto habría ofrendado el hermano con un billete a la mitad? Entonces sucede de todo. Cuando yo ofrendo con liberalidad, doy lo mejor. Doy lo mejor. No el billete más viejo, aunque sirve. Yo busco, porque estoy dando mi ofrenda. Estoy dando un donativo, un regalo, y lo doy de lo mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios. Entonces lo hago de corazón para el Señor. Ya voy a terminar, hermanos. Ya termino. Entonces yo creo, hermanos, que necesitamos, yo no sé a quién, hermano, esté tocando con estas palabras, pero necesitamos tener ese sentido de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar la obra del Señor, amar la obra del Señor. Entonces, prográmese para ofrendar. Programémonos para ofrendar. Yo vengo mi programación desde hace varios años, no voy a decir cuánto, pero yo me he propuesto cada año aumento, porque el mínimo aumenta cada año.
Cada año aumento en mi ofrenda, aumento. Así que ya estoy programado. Yo al principio de la semana, yo saco algo para la ofrenda. Pero a veces se puede sacar más. Entonces digo, no, esta semana aumento. Porque Dios es bueno. Y para eso Él nos da. Para eso Él nos da. Él le da para los buenos zapatos, para el buen, para la percha, para la buena alimentación. Pero Él nos da para contribuir en su obra también. Para que estemos cubiertos en todos los sentidos. Le voy a invitar a estar de pie, hermanos. Qué pena con ustedes, hombre. Vamos a dar gracias al Señor Jesús. A decirle al Señor que Él prepare nuestros corazones. Mire, si Dios le prepara el corazón a usted y me prepara el corazón, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Amado Jesús, yo te pido, por favor, prepares mi corazón siempre para la liberalidad, para ofrendar sabiendo que es para ti, sabiendo, Señor Jesús, que eres tú quien nos das. Y como dijera el salmista, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Así que tú nos das para nosotros poder dar. Pero prepara nuestro corazón, Señor, día tras día, para ser generosos, para ser liberados, para actuar y aportar para tu obra siempre con generosidad de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.